18 de mayo. Los medios libres de América Latina nos convocamos para apoyar el proceso del pueblo colombiano. Realizaremos entrevistas a medios, organizaciones y figuras políticas que están protagonizando el paro nacional. En las vísperas del día en que el pueblo espera que el presidente Duque presente su renuncia, decimos: La vida. La participación de la red también en esta transmisión especial. Venimos ya hace más de 1 hora y media acompañando en distintas entrevistas a compañeros y compañeras de Colombia que vienen compartiendo la experiencia de estas últimas semanas, los últimos sucesos en Colombia, pero también un recorrido de lo que viene siendo la lucha del pueblo colombiano, una lucha de larga data. Y vamos a seguir acompañándoles un rato más en este último bloque, ya finalizando esta transmisión cooperativa, esta transmisión comunitaria, resistiendo, haciendo la previa de lo que va a ser la gran movilización el día de mañana, una movilización masiva en las calles de Colombia, donde el pueblo va a seguir exigiendo la renuncia de Duque, va a seguir exigiendo su dignidad y recuperando ese espacio. Así que bueno, seguimos un ratito más en esta transmisión. Recordamos, bueno, estuvimos compartiendo este espacio con medios de distintas latitudes, de distintos países, de distintos continentes, acompañando esta lucha que es una lucha de todos, como ha sido también en los últimos años la lucha del pueblo chileno, del pueblo de Perú, como viene siendo la resistencia histórica también del pueblo de Palestina. El pueblo de Colombia hoy está ocupando una centralidad. Todos estamos expectantes de lo que va pasando y lo que va a pasar, sobre todo el día de mañana. En esta última parte vamos a estar hablando con 2 compañeros de Colombia, con Pietro Alarcón y Cristian Reyes, 2 compañeros de la Unión Patriótica de Colombia, y vamos haciendo las conexiones pertinentes para que los 2 compañeros puedan estar participando. Como decíamos, una transmisión que ya viene más de casi 2 horas de transmisión desde distintas plataformas, de distintos medios. Esta última parte desde la Red Nacional de Medios Alternativos, desde Argentina, específicamente desde los estudios de Radionauta en la ciudad de La Plata. Ahí ya Pietro está conectado, estamos ahí esperando a Cristian para que se conecte también y poder hacer esta última conversación. ¿Qué tal, Pietro? ¿Nos escucha bien usted? Sí, te escucho perfectamente. ¿Ustedes me escuchan bien? Se escucha perfecto también. Por suerte no fallan las comunicaciones que nos suelen dar bastante tarea últimamente. Decíamos que es ya el último bloque de esta transmisión que se viene haciendo en conjunto de distintos medios, este cadenazo de medios libres en vigilia por Colombia, analizando la situación que se está viviendo de rebelión popular desde el 28 de abril, este paro nacional que se transformó en rebelión y que ya lleva 21 días de protestas, 3 semanas en la calle, una respuesta bélica, una respuesta represiva por parte del Estado. Y como decíamos, vamos a estar conversando con Pietro Alarcón y con Cristian Reyes, que ahí intentaremos poder sumarlo a esta conversa. Forman parte de la Unión Patriótica de Colombia, una experiencia política que nació ya por 1984, después de lo que fueron los acuerdos de la Uribe, ¿no? Para poder dar algo de participación política, institucional, un cauce institucional a la lucha que ya venía realizando la FARC hace bastante ahí en el territorio colombiano, y nos parecía una experiencia también muy trágica y muy interesante para poder reflexionar y para poder traer al presente y que nos ayude también a pensar lo que está pasando actualmente en Colombia, ¿no? Que esta experiencia de la UP nos permita poder entender mejor qué es lo que está pasando y cuáles siguen siendo las respuestas del gobierno colombiano. No sé si quiere comentar un poco, Pietro, arrancando mientras esperamos que se conecte Cristian. ¿Qué fue la UP? ¿Por qué es tan simbólico para la historia política también de Colombia? ¿Y cómo nos puede servir repasar
la historia de la UP para pensar actualmente lo que está sucediendo allá en Colombia. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría agradecer el trabajo que viene siendo desarrollado internacionalmente por parte de los medios alternativos y especialmente por ustedes, en solidaridad con el pueblo colombiano, porque realmente no solamente la situación de Colombia amerita que se conozca, sino que también se exige una respuesta por parte del gobierno y la comunidad internacional, y el papel que viene cumpliendo la comunidad internacional es bastante importante en esa solidaridad con el pueblo y en esa exigencia de una respuesta para una salida democrática, para una salida que atienda a los intereses de los colombianos. Entonces, este tipo de esfuerzos que se vienen desarrollando internacionalmente, no solamente de denuncia, sino con el objetivo de que se conozca exactamente lo que pasa, para nosotros es fundamental. Entonces, muchas gracias por eso. La Unión Patriótica es una organización que surgió, como tú bien lo has dicho, en el año 1984 como resultado de un proceso de paz entre, en aquel momento, la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano. En aquel momento el presidente era el señor Belisario Betancur. Se llegó a un acuerdo de paz y se determinó en función de ese acuerdo la incorporación de aquella guerrilla de las FARC en la vida política colombiana. Infelizmente, el régimen político colombiano, lo que en aquella época y desde siempre han permanecido los llamados enemigos agazapados de la paz, o sea, los enemigos de la paz en Colombia, iniciaron un proceso de primero aniquilación selectiva y posteriormente una serie de masacres, una serie de asesinatos ahora, después a gran escala, que originaron el exilio de muchos compañeros de la Unión Patriótica, el desaparecimiento de otros compañeros y la eliminación física de más de 6.000 militantes. Esto es un proceso bastante doloroso porque no es un daño exclusivamente a la Unión Patriótica o a la izquierda colombiana, sino un daño a la sociedad colombiana, a su posibilidad de construir en un ambiente democrático salidas democráticas, salidas posibles a una crisis estructural que se ha venido agudizando a lo largo de la historia del país, en función de intereses geopolíticos, particularmente oriundos de una estructura hegemónica de poder encabezada por los Estados Unidos, pero también por una dependencia cada vez más acelerada, que cada vez tiende a colocar a Colombia en un papel muy subalterno dentro de las condiciones de desarrollo del sistema económico internacional, y que genera también una contestación que no ha parado por parte del pueblo colombiano y que se viene, digamos, desarrollando, generando contradicciones, generando contestaciones, y que coloca en este momento en una situación bastante desconfortable al gobierno de Duque, porque lo coloca contra la pared, lo arrincona. Entonces, si nosotros queremos hacer un análisis, digamos, reciente de lo que podríamos considerar los antecedentes de esta jornada, pues los tendríamos en el llamado 21N, en el 21 de noviembre del 2019. Pero si nosotros queremos hacer un análisis un poco más remoto de lo que origina esta situación, con toda seguridad nos vamos a encontrar con una serie de hechos que tienen que ver con la exclusión política, con la estrechez del régimen político, con la manera como se han atendido a estas orientaciones geopolíticas norteamericanas para agredir
a otros estados de la región y a la manera especialmente como en función de la orientación de esas directrices internacionales se coloca al gobierno colombiano y se coloca al Estado a trabajar para unos pocos, para trabajar para las grandes corporaciones, mientras se abandona al pueblo colombiano a una situación de pobreza, a una situación de miseria, y se le deja en una situación realmente lamentable. No se le reconocen los derechos y obviamente gran parte de estos derechos, que son los que en este momento están siendo colocados en el pliego de 19 puntos que se vienen planteando para una posible negociación con el gobierno nacional. Entonces yo creo que hay una sucesión de hechos, una sucesión de acontecimientos que van generando a lo largo de la historia del país las condiciones objetivas que llevan a que el pueblo colombiano se coloque en una situación de legítima de protesta, de organización. Hay un nuevo ánimo, hay un nuevo grado de unidad del movimiento popular, un nuevo grado de organización y un nuevo estado de ánimo y una disposición para luchar por objetivos inmediatos. Yo creo que esto resume un poco y con esto yo respondería, pues, digamos, tu pregunta. Ya entró Cristian y entonces, pues, yo dejo por ahí. Sí, aprovechamos a saludar a Cristian. Se suma, como decíamos, a esta última parte, esta transmisión de distintos medios acompañando al pueblo colombiano. Y bueno, aprovechar también, Cristian, como decíamos, es parte de la Unión Patriótica, parte de la juventud, ¿no? Y algo que vemos desde las distancias, compartiendo las imágenes que circulan, las imágenes que logran romper el cerco mediático, la gran participación de la juventud en lo que es la ocupación de las calles, la resistencia, la primera línea. Y bueno, preguntarte cuáles son las reivindicaciones que hoy lleva adelante la juventud, qué es lo que mueve a la juventud a estar ocupando ese lugar protagónico en las calles en esta resistencia. Buenas noches ya, compañeros y compañeras. Voy a saludar en primera medida. Yo creo que hay dos motivos fundamentales. Uno lo acaba de explicar el compañero, que es, si se quiere, un acumulado de carácter histórico, pero creo que hay que ir incluso un poco más allá del 2019. Creo que es una nueva generación que ha aprendido en el marco de las calles cómo se conquista, si se quiere, sus derechos, pues al que tiene todas las y los colombianos. Por ejemplo, el proceso de la MANE, que es el proceso estudiantil del año 2011, que logra triunfar en el marco de la movilización, que logra que el gobierno bajase una ley que pretendía modificar la educación superior y que, al contrario de mejorarla, lo que iba a hacer era empeorar la condición del neoliberalismo al interior de estas instituciones. También tenemos el proceso, si se quiere, campesino del 2013, donde el escenario de solidaridad ya se venía fortaleciendo, que es una condición hoy fundamental en el marco de la movilización en Colombia, la solidaridad. Tenemos el escenario de movilización del 2016, que sale en defensa y a apoyar el acuerdo de paz de La Habana, tanto antes del plebiscito como posterior al escenario, digamos, donde pues casi que de forma inexplicable perdemos ese plebiscito donde se buscaba la paz del país. Y tenemos el proceso del 2018 en el que el movimiento estudiantil nuevamente sale y sienta al gobierno, obliga al gobierno a sentarse con los actores de la educación superior para de esa forma tener un diálogo y construcción de hacia dónde debería ir la universidad pública colombiana. En ese entendido, llegamos al 2019, pero ahí ya hay un efecto diferente, y es que ya no solamente se encuentran los estudiantes universitarios saliendo a la calle, sino las expresiones barriales juegan un papel fundamental, que digamos ese cordón umbilical de la movilización desde lo barrial fue muy fuertemente castigado, por ejemplo, con todo lo sucedido alrededor del magnicidio contra el partido político del cual hacemos parte, la Unión Patriótica. Muestra de eso es que hoy en una de los lugares más icónicos de, si se quiere, de la ciudad de Bogotá, el barrio Policarpas, a la Barrieta, construido
por la Unión Patriótica Construido, por quienes en las calles luchan. Hoy vuelve a ser epicentro, si se quiere, de la lucha barrial alrededor del actual sistema. Creo que esa condición de lo juvenil es un poco, digamos, de carácter histórico, de la acumulación que hemos adquirido en el marco de la movilización, lo que le permite hoy a la juventud estar allí. Pero lo segundo, y creo que es algo fundamental, es que hoy la juventud no tiene absolutamente nada que perder y todo que ganar. Estamos en un país en donde apenas hace unos días salía la estadística nacional de que alrededor de poco más del 42% de la población entra a la categoría de pobre dentro del país. Y eso, si se quiere, es uno de los datos más importantes sobre los cuales hoy la juventud está en las calles, pues porque no tiene que comer en las casas, porque sus familias no tienen trabajo. Usted como joven no puede trabajar, es muy difícil el acceso a la educación superior y si quiere acceder a una universidad pública, pues la dificultad es mayor y si quiere acceder a una universidad privada, pues tiene que considerar el endeudarse el resto de su vida. Prácticamente hoy la juventud se encuentra entre la espada y la pared. Por eso hoy tenemos una generación que se encuentra en las calles volcadas continuamente en el escenario de la movilización, porque siente que es allí donde efectivamente puede ganar todo lo que ha, digamos, soñado. Y creo que hoy, después de todos estos días de movilización, así es. Es decir, creo que nos enfrentamos, si se quiere, al escenario de movilización más grande e importante en la historia del país. Sí, eso sin ninguna duda ya hoy nadie lo cuestiona. Pero además de eso, ese escenario de movilización ha logrado tumbar la reforma por la cual comenzamos a salir a las calles. Logra prácticamente, mañana se va a votar la reforma a la salud, que fue otra condición, digamos, del escenario de movilización y ya todo el mundo augura pues de que tras el escenario de movilización eso se va a hundir, es decir, el proyecto no va a alcanzar y eso no es un triunfo de quienes van a votar en el Congreso a favor o en contra, sino un triunfo en la calle que presiona que eso no suceda. Tumba un ministro, que eso ya es un triunfo muy grande, pero además de eso, tumba la canciller diplomática del país. Y hoy no solamente eso, sino se viene aseverando unas condiciones alrededor de la responsabilidad del ministro de Defensa en el asesinato de las más de 50 personas que hoy van muertas en el país, asesinada por la fuerza pública, asesinada por el paramilitarismo en complicidad con el Estado colombiano. Creo que esa serie de condiciones hoy permiten que sea la juventud quien esté abanderando la lucha social y política, pero por supuesto no es solamente un triunfo de la juventud, es una condición histórica de aquellas personas que vienen luchando desde antes. Esto no se hubiese podido, digamos, tampoco realizar no solamente con las movilizaciones que enmarcaba hace un momento, sino con el proceso histórico del país. Creo que eso ya hoy no es cuestionable, la condición del aporte social y político que ha hecho el sindicalismo, que ha hecho la izquierda colombiana, y hoy que estamos a puertas, si se quiere, ya prácticamente de las elecciones presidenciales, que apenas ayer, antier, ya se programó fecha para el próximo año. En apenas unos meses nos vamos a enfrentar, si se quiere, a un momento crucial para la política y se augura que sea la juventud la que encabece ese proceso de movilización también, no solamente en las calles, no solamente en defensa de la movilización en la primera línea, no solamente en defensa de todo lo que queremos, sino también desde las urnas que esperamos también podamos realizarlo. Cristian, ¿y cuáles son las expectativas en relación a la marcha que se va a realizar mañana? Bueno, digamos que hay unas marchas que vienen siendo centralizadas, es decir, todos los miércoles, como la del día de mañana, pero son marchas, si se quiere, que se programan desde el Comité Nacional de Paro, que es un escenario que aglutina gran parte de sectores sociales y políticos, que estamos en la búsqueda, que aglutine muchas más expresiones que han venido surgiendo en el marco de la protesta social, sobre todo el carácter de lo juvenil, de lo barrial, que de pronto al ser, si se quiere, de poca organización antes del estallido social, pues no encontraba un escenario de confluencia. Entonces esperamos que ese espacio pueda, digamos, nutrirse mucho más, pero en el marco de ello, el Comité Nacional de Paro ha venido citando una serie de jornadas. Mañana es una nueva jornada del Comité Nacional de Paro, donde esperamos se reafirme la capacidad de la movilización que hemos tenido y que aún, digamos, continuamos. Apenas hace unos días
vimos los escenarios de movilización tan grande que se presentaban, por ejemplo, en Barranquilla, en los choques alrededor del juego entre el equipo de la ciudad, el Junior, y River Plate en el marco de la Libertadores. El día siguiente, otro escenario de choques, es decir, el pueblo barranquillero señalando que mientras la gente está en las calles, el fútbol no puede ser una forma, si se quiere, para ocultar el proceso social que se viene mostrando y la inconformidad del pueblo colombiano, como también ya se ha hecho prácticamente la discusión de si se debe jugar o no se debe jugar aquí en Colombia la Copa América. Pero además de eso, las jornadas que se desarrollaron en ciudades como Bogotá, que inundó las calles y lo ha venido haciendo todos los días. Es decir, no hay día en la ciudad de Bogotá, por ejemplo, que no haya diferentes movilizaciones. Hoy tenemos el sistema masivo de transporte prácticamente colapsado. Hay días en donde funciona apenas el 20, el 30%. Los días de movilizaciones centrales, como va a ser el de mañana, no funciona los medios masivos de transporte, y eso se da en el marco también de una condición objetiva que, digamos, hemos venido también aprendiendo de la experiencia, y es que la mejor forma de afectar al capital privado es haciendo pues que la gente y el trabajador no pueda llegar a su jornada de trabajo. Por eso desde muy tempranas horas de la mañana, desde las madrugadas, comienzan a cerrar las calles de la ciudad y no se permite que los trabajadores lleguen a su casa, y eso permite también un escenario de movilización masivo, dado que pues si usted no tiene el escenario de la obligación diaria y cotidiana, si quiere, del trabajador, eso le da la posibilidad de salir y volcarse en las calles, que creo ha sido un aprendizaje fundamental del actual escenario de movilización. Pietro, continuando también de cara a pensar las expectativas, ¿no?, de que puede dejar todo este proceso, también la movilización de mañana que comentaba un poco recién Cristian, ¿qué perspectivas abre esta rebelión? Usted mencionaba que hay desde el Comité Nacional de Paro una serie de reivindicaciones que han llevado a la mesa de negociación con el gobierno. Tenemos entendido que el día domingo hubo un primer intento de diálogo con el gobierno de Duque, planteando como una de las primeras medidas que saque a la policía y a las MAD de las calles, que permita el libre ejercicio del derecho a la protesta, y eso no fue habilitado por el gobierno. Incluso planteó que va a sacar y va a reforzar la salida represiva. ¿Qué perspectiva tiene de estos diálogos y también cómo lo analizan teniendo en cuenta el incumplimiento casi histórico de los acuerdos que ha tenido el Estado colombiano con los sectores en lucha y la poca disposición de los sectores oligárquicos burgueses a ceder mucho de sus beneficios? Yo creo que la primera cuestión importante es que todas estas jornadas han permitido mostrar la real cara del gobierno de Duque. O sea, se cayó la máscara de la democracia del gobierno de Duque y se cae la propuesta de la reforma tributaria. Hay también bastante expectativa de que se hunda el proyecto 010 de reforma de la salud. Hay una especie de confluencia internacional de rechazo a la militarización de las ciudades, al deterioro de los derechos humanos, a la agresión vil y cobarde hecha contra la protesta legítima, contra los hombres, contra las mujeres, contra los jóvenes. En fin, hay agresiones sexuales, o sea, hay un deterioro de la situación de derechos humanos, y esto no ha pasado desapercibido ni por la Organización de las Naciones Unidas, ni por los expresidentes, ni por el movimiento social, ni por el movimiento popular internacional. Es decir, el cuadro para Duque no es bueno. O sea, el cuadro para el gobierno no es un cuadro favorable. Ya hay inclusive desprendimientos de otros sectores que lo apoyaban y que en este momento ya comienzan a tomar distancia de una táctica de Duque que no tiene propuesta, sino que se resume a la militarización de las ciudades y a la militarización de la vida nacional. En el momento en que se estaba comenzando a discutir los puntos que fueron llevados por el Comité Nacional de Paro y que fueron también acompañados por otros sectores, en ese mismo momento el gobierno de Duque, el propio Duque, anunciaba que la fuerza pública sería
conducida a los lugares donde hay bloqueos para desarrollar, para desplegar toda una acción contra las personas que allí se encuentran. Y esto obviamente no es la actitud de un gobierno que quiere iniciar un proceso de diálogo. Por el contrario, es la actitud de un gobierno que quiere una salida violenta y una salida de guerra a la situación. Mientras tanto, la fuerza y el movimiento popular, las fuerzas populares, el movimiento popular, vienen acumulándose. Yo creo que hay un proceso muy importante donde el Comité Nacional de Paro, que era un comité que comenzó a jalar la jornada en el mes de abril, comienza luego un proceso de expansión, comienzan otros sectores a ir planteando también sus reivindicaciones. El movimiento juvenil adquiere un protagonismo enorme en todas estas jornadas, como lo ha dicho Cristian. También está el movimiento sindical, entra la minga indígena, entran otros sectores, por ejemplo, FECODE, entra, hoy hubo una reunión de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, más de 500 profesores se reunieron hoy virtualmente, apoyan todas esas movilizaciones y hay mucha gente en la calle, o sea, hay una lucha callejera, una protesta popular. Y lo importante es que todo eso, hay que tener mucha habilidad política para que todo eso se traduzca en un pliego que no es un pliego para que el presidente, como lo ha hecho en el 21N y como otros presidentes lo han hecho, para que se comprometan formalmente y después no se le haga seguimiento, sino que es un pliego para que se lleguen a puntos de acuerdo y para que se nombren y se busquen los mecanismos que permitan que se haga seguimiento al cumplimiento de cada uno de esos compromisos. Por lo tanto, yo no creo que el comité de paro o lo que se vaya a discutir deba necesariamente concluir con una desmovilización, sino creo que se debe mantener el estado de alerta y este es un proceso muy largo para que se exija el cumplimiento de aquello que se va a, de alguna manera, a plantear. O sea, yo no veo y creo que en este momento la actitud no puede ser, y creo que esta es la opinión también de otros, de que se vaya a una negociación para simplemente volver a la casa con una promesa del presidente que eso se va a cumplir. Eso no es lo que se pretende. Lo que se pretende es que se generen las condiciones para que el movimiento popular gane en fuerza, gane en capacidad de lucha, de trabajo, de movilización y se avance monitorando y vigilando que aquello realmente se cumpla. Esto exige no desmontar estructuras, sino continuar manteniendo estructuras que permitan ir haciendo ese monitoramiento, ese monitoreo. Esto no significa, obviamente, colocar condiciones, por ejemplo, vaticinar o, digamos, decir que en tal día o en tal momento la gente se irá a retirar de las calles. Yo creo que el comité de paro y los que estamos acompañando, nadie tiene, digamos, la fórmula para decir esto se va a extender hasta determinado momento. Pero en algún momento me parece que debe haber un acuerdo con relación a cuestiones que son fundamentales, pero eso no puede significar que se deje de observar, que se deje de acompañar, que la comunidad internacional esté acompañando también todo eso, porque nos estamos jugando es la posibilidad de avanzar a un nuevo escenario de Colombia. Fíjate, el gobierno Duque no cumple los acuerdos de paz, pero no es el problema de que apenas no los cumple, sino que los amenazó con hacerlo trizas. Y además de eso, su política es exactamente contraria a lo que se dice en los acuerdos de paz. O sea, una cosa es decir yo no cumplo los acuerdos, otra cosa es que la política del gobierno es completamente contraria a lo que se ganó con tanto esfuerzo. No se cumplen los mínimos de una constitución como la Constitución del 91,
ya que este año pues está también de cumpleaños, está de aniversario, ¿ya? O sea, se pierde la capacidad de Duque, se pierde la capacidad del Centro Democrático de gerenciar. Hay una ruptura en la conducción de los negocios del Estado y de la sociedad, y esto obviamente tiene que generar una nueva condición para la democracia y una nueva condición para la efectividad y concretización de los derechos sociales. Yo creo que Colombia no puede perder esta oportunidad de hacer historia. O sea, la movilización es importante, pero esto tiene que ir dirigido a un cambio de la política, un cambio de lo social, un cambio de las condiciones de vida de la gente, para continuar aprendiendo en este proceso y continuar ganando una pelea que ahora es importante, pero que yo creo que va para largo plazo. Con respecto a ese nuevo escenario a construir, o esta nuevo escenario que se tiene que abrir, decías, ¿no? Bueno, no puede ser la política del gobierno de Duque incumplir o ir en contra de los tratados, pero también empezábamos la conversación hablando de el incumplimiento de los tratados de paz del 84, lo que da también lo que lleva a la masacre en la Unión Patriótica. Se puede, digamos, y tal vez pensando más al calor de la lucha, del cotidiano, tal vez como para ver cómo Cristian también lo está viendo, se puede pensar ese nuevo escenario, este nuevo camino a avanzar en el marco de la política de Estado de Colombia, entendiendo eso, que no es una cuestión de color de gobierno claramente, porque es si seguimos la historia, un plan sistemático de Estado de aniquilar, de avanzar, de masacrar a luchadores y luchadoras populares. ¿Cómo se está gestando este nuevo escenario, estas nuevas formas de organización? Si se ve en el calor del día a día en la lucha o se pierde, digamos, ¿cómo lo ves? Bueno, ahí es importante señalar que Colombia venía pues de un proceso importante de disputa política. Muestra de eso es que el candidato de la izquierda colombiana llegase no solamente a segunda vuelta, sino que sacase 8 millones de votos en el país, que es la votación hasta el momento más grande de la izquierda colombiana al interior del país. Y eso comienza a augurar, si se quiere, una serie de condiciones diferentes en el marco de la comprensión de la conciencia del pueblo colombiano. Hoy claramente es parte de una expresión muy fuerte de todo este proceso histórico de cambio generacional, en el marco, por ejemplo, de escenarios de movilizaciones en diferentes partes del país se producen, si se quiere, de forma ya no esporádica ni por azar, sino de forma organizada, escenarios de organización que son necesarios en el marco del proceso de la movilización. No sé, cuando existen escenarios de confrontación con las fuerzas estatales, ya sea la policía, el ejército que ha entrado a las ciudades o el ESMAD, que en Colombia pues existe esa figura extraña, escuadrón prácticamente de la muerte, se conforman, por ejemplo, brigadas de salud. La apuesta en términos de las organizaciones de derechos humanos ha sido muy importante en el país y ha recobrado gran valor en el actual momento. Se hacen, si se quiere, calles de carácter humanitario, ya sea para que transite ambulancias, personas heridas, para que transite en algunos lugares del país, como en la ciudad de Cali, que en este momento viene siendo como el bastión de la resistencia en el país, dado que la capacidad orgánica de la gente y la experiencia le permite poner una serie de puntos de bloqueo en la ciudad, prácticamente, si se quiere, aglutinándola en sí mismo y descomunicándola del resto del país, y se han hecho para que no se genere la condición del desabastecimiento, por ejemplo, de alimentos o medicamentos, espacios humanitarios para que pueda transitar. Condición que además hay que señalar, el gobierno quiere utilizar en contra de la movilización, señalando pues que hay desabastecimiento en las grandes ciudades, apoyado en cadenas comerciales, pues que si se quiere hacer un tipo de autosaboteo al interior del país, intentando desmovilizar.
que todos estos intentos hoy resultan insuficientes, porque cuando no hay, si se quiere, alimentos en la casa y vemos los testimonios de los compañeros y compañeras que se encuentran siempre resistiendo en las calles, señalando, por ejemplo, que en el punto donde se encuentran resistiendo se come mejor que en la casa, porque en la casa se come 1, 2 veces al día, mientras que en el punto de resistencia los vecinos y vecinas, las organizaciones llegan, se colabora, se saca los sancochos, se saca la olla comunitaria y no importa de a cuánto hay, pero para todo el mundo siempre alcanza. Es decir, creo que ese tipo de condiciones nuevas que se vienen generando en el país, cada vez que se presenta una situación, un fenómeno diferente, la capacidad de respuesta, si se quiere, del pueblo colombiano ha sido efectiva para no permitir que de ninguna forma se genere un tipo de desmovilización al interior de los procesos sociales. Compañeros, tenemos que ir cerrando, culminando esta transmisión colectiva. Les agradecemos muchísimo la comunicación, el haber participado. Agradecemos a todos que estuvieron también del otro lado acompañando. Les mandamos un abrazo enorme, muchísima fuerza y seguiremos estando ahí, acompañando a la distancia, acompañando desde nuestro rol como comunicadores y comunicadoras populares y demostrándole a Duque y a todos los que vengan que el pueblo colombiano es digno y va a seguir luchando en las calles. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias por este esfuerzo, muchísimas gracias por esta muestra de solidaridad. Bueno, agradecemos la solidaridad. Sabemos que Latinoamérica es sin ninguna duda el sueño de la patria grande y el escenario de lo que le golpea a un país golpea a toda Latinoamérica y sin ninguna duda seguiremos construyendo ese sueño de Bolívar. Saludo grande, Cristian, Pietro, y seguiremos en contacto. Un abrazo y gracias. Y continuamos en contacto. Continuamos en la lucha para que la dignidad y hasta que la dignidad se haga costumbre. Cristian, unidad para avanzar. Viva el paro nacional. Gracias. Chao. Cadenazo de medios libres en Vigilia por Colombia, martes 18 de mayo. Los medios libres de América Latina nos convocamos para apoyar el proceso del pueblo colombiano. Realizaremos entrevistas a medios, organizaciones y figuras políticas que están protagonizando el paro nacional. En las vísperas del día en que el pueblo espera que el presidente Duque presente su renuncia, decimos: La vida se respeta.